Tengan buen día, tarde o noche. Este vídeo es sobre cómo hacer una página web con conexión a base de datos con el modelo MVC. ¿Qué es el modelo MVC? Modelo Vista Controlador, MVC, es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. Para esta página empezaremos creando una base de datos la cual constará con dos tablas. La llenaremos de datos y le crearemos procedimientos almacenados, los cuales son procesos que se guardan en la base de datos y pueden ser usados para interactuar con la base de datos. Tendremos los siguientes procedimientos almacenados. El primero lo usaremos para mostrar los juegos registrados. El segundo, que es agregar juegos, lo usaremos para insertar en la BD algún juego desde la página web. El tercero es para agregar el registro de una venta de un juego en nuestra base de datos desde la página. El cuarto es para saber la cantidad de disponibilidad de cada juego. El último es para actualizar la cantidad de la disponibilidad. Ahora en nuestro Visual Studio creamos un nuevo proyecto web. Y creamos la conexión a la base de datos en nuestra carpeta Models agregando una clase, nos aseguramos que tenga las líneas de using para SQL. Y escribimos el código para la conexión de la BD donde irá como source un punto y como initial catalog el nombre de nuestra base de datos. Luego se hizo el modelo para la página principal index, para lo cual en la carpeta controlador en el archivo home controller, se agregó el using de nuestro modelo de la página, y dentro de la clase principal se hizo un método que llamara al procedimiento almacenado, que sirve para mostrar o consultar los juegos ya registrados. Luego en la carpeta views y luego en home agregaremos una nueva vista dejándolo con los valores por defecto. Y escribiremos el código para mostrar los juegos registrados, lo cual lo que hace es darle un nombre a la vista y crear una variable donde se guardarán los datos que se recibieron del procedimiento almacenado, y dentro de un proceso repetitivo se creó un contenedor div que mostrará los datos recibidos. Luego crearemos una clase de C# en la carpeta Models que se llamará juegos.cs, para crear el código list para que se muestre en la lista de los juegos en la página index. Esta clase también debe tener las líneas using para SQL y ahí creamos el método para consultar los juegos. Y para terminar con la página principal creamos una última clase C# en la carpeta Models que se llamará DatosBL, en la cual se escribirá el código para que se ejecute el procedimiento almacenado, y así mostrar la lista en la página web. Luego se hizo el modelo para agregar los juegos a la base de datos igual que en el anterior, creamos un método que nos retornará la vista de la página de agregar y esta vez agregaremos un método adicional en el archivo home controller de la carpeta controllers, el cual nos sirve para conectarse con la base de datos enviando los datos que se ingresaron en la página con HTTP post. Luego en la carpeta views y luego en home agregaremos una nueva vista dejándolo con los valores por defecto. Y escribiremos el código para agregar un nuevo juego a la base de datos.
lo cual lo que hace es crear el formulario donde especificaremos los datos con los controles input. Luego creamos un archivo C# llamado datos en el cual crearemos los métodos set y get que se usarán para guardar los datos ingresados en la página web. Ahora creamos un método en el archivo de la carpeta models que se llama juegos.cs, el cual es donde llegan los datos que se escribirán en la página web y se enviarán a la base de datos. Para terminar con esta vista, dentro del archivo datos.bl, de la carpeta models, agregamos el método que ejecutará el procedimiento almacenado que guarda los datos ingresados en la página web en la base de datos. Para terminar con las páginas principales, se hizo el modelo para realizar una venta de algún juego y se registrará en la base de datos. Igual que en los anteriores, creamos un método que nos retornará la vista de la página de ventas, y esta vez agregaremos un método adicional en el archivo de la carpeta controllers llamado homeController, el cual nos sirve para conectarse con la base de datos enviando los datos que se ingresaron en la página con HTTP POST. Luego en la carpeta Views y luego en Home agregaremos una nueva vista dejándolo con los valores por defecto. Y escribiremos el código para crear el formulario para hacer una venta y registrarla en la base de datos, lo cual lo que hace es crear el formulario donde especificaremos los datos con los controles input. Luego creamos un archivo C# llamado ventas en el cual crearemos los métodos set y get que se usarán para guardar los datos ingresados en la página web. Ahora creamos un método en el archivo de la carpeta models que se llama juegos.cs, el cual es donde llegan los datos que se escribirán en la página web y se enviarán a la base de datos. Para terminar con esta vista, dentro del archivo datos.bl, de la carpeta models agregamos el método que ejecutará el procedimiento almacenado que guarda los datos ingresados en la página web en la base de datos. Ahora que ya tenemos las páginas principales, solo nos falta la página donde se confirma que se ha realizado la compra. En el archivo Home Controller de la carpeta Controllers agregaremos un método que nos permitirá ver la página. Luego en la carpeta Views y luego en Home agregaremos una nueva vista dejándolo con los valores por defecto. Y escribimos el código principal de la página de confirmación de la venta que contendrá un link que redirigirá a la página principal. Y eso es todo, ahora mostraremos cómo funciona la página agregando una venta y un juego. Muchas gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.